Hola, ¿qué tal? Vamos a dar inicio a la primera sesión explicativa de los temas de estrategia en la materia de estrategia política. Durante todos estos temas iré compartiendo más que conceptos y repetir lo que ustedes pueden encontrar en la unidad y que está plasmado en la guía didáctica. Quiero compartir mis experiencias, cómo a través de los últimos 25 años he vivido la formulación de estrategias y cómo son los políticos y los equipos para la definición de las campañas. Entonces, vamos a hablar un poco de eso, iré combinando algunos conceptos, pero sobre todo poniendo el acento en aquello que creo que es importante que ustedes consideren dentro de la vida práctica para el desarrollo de una estrategia. La estrategia no es simplemente decir que hacemos estrategia. Todos hacemos estrategias todos los días. Cuando vamos a tu oficina, decidimos cuál es el mejor camino. Cuando decidimos dónde estudiar, también estamos valorando algún aspecto estratégico. Sin embargo, no podemos decir que eso estrictamente es una estrategia. Quisiera que por un momento reflexionaran y pudieran en su interior decir, ¿qué tienden ustedes más? ¿Pensar en el pasado, en el presente o en el futuro? Porque hay muchas personas, y no desprecio el pasado, que les gusta pensar en el pasado. Arguyen que pensar en el pasado nos evita cometer errores. A otros prefieren pensar siempre en el presente y resolver lo que viene en el trabajo, en su vida diaria, de manera práctica en ese momento. Y hay otros que piensan en el futuro, que visionan a largo plazo qué es lo que desean y entonces establecen algunos cursos de acción. En esta unidad vamos a hablar del pensamiento estratégico. Entonces, formular estrategias requiere que las personas que las formulan tengan pensamiento estratégico. Así como existen otras formas de pensamiento, por decir un ejemplo, existe el pensamiento lógico concreto. Algunas personas son muy hábiles para entender un problema presente, resolverlo mecánicamente. Es decir, vamos a pensar en la reparación de un auto. Alguien tiene muy buena visión y sabe luego dónde está el detalle y qué manguera o qué bujía o qué acción hay que tomar para corregir el defecto del auto. Eso es un pensamiento lógico, concreto, de tiempo presente. Sin embargo, el pensamiento estratégico no se centra en ese tipo de pensamientos. Se centra fundamentalmente en el pensamiento de futuro. Esto no quiere decir que no considere el presente ni el pasado. Esta es la habilidad del pensador estratégico. El estratega visiona un horizonte, un escenario futuro, pero luego tiene la capacidad de regresar y analizar su presente y las consecuencias que se tuvo con las acciones del pasado para fortalecer el análisis. Pero el pensamiento estratégico está centrado en qué es lo que tú quieres en el futuro. Por lo tanto, siempre el pensamiento estratégico tendrá como característica el visionar el futuro. Esto es una habilidad, no todos la tienen, y esto es muy importante. En mi experiencia, cuesta mucho trabajo trabajar o relacionarse con equipos que están muy habituados al trabajo coyuntural, al día a día, el hoy por hoy. En esa lógica, si estamos siempre trabajando así, es muy difícil que puedas anticipar algunos problemas. Los problemas son lo que puede venir en el futuro y que si tenemos una visión estratégica, un pensamiento estratégico, lo podríamos evitar. Casi siempre las estructuras territoriales, estructuras políticas del día a día, incluso los líderes políticos, tienden a omitir el pensamiento estratégico y a caer en la parte que es voy resolviendo las cosas día a día. Hay administradores y filósofos que dicen todo se va resolviendo de un día por un día. Y no está mal, pero no visiona. Entonces el pensamiento estratégico lo que pretende es eso, generar la visión.
¿Por qué caemos a eso y luego nos damos cuenta que las estrategias no funcionan? Por una simple y sencilla razón. Existen errores muy comunes. Las personas que no tienen un suficiente pensamiento estratégico piensan que las cosas no van a cambiar. Y en este momento, ustedes lo pueden estar viviendo en México y en el mundo, está cambiando tan rápido cualquier regla que podemos hablar hoy de la sociedad líquida. Podemos estar hablando de cómo está cambiando la geopolítica con la guerra de Ucrania. O podemos estar hablando también de cómo el régimen político en México también se está transformando. Pero no nomás en la política, en los negocios, en las vidas familiares, las formas de pensar, los valores con los que hoy los jóvenes procesan la información y generan su estilo de vida también es diferente. Por lo tanto, pensar que las cosas no van a cambiar es un error de pensamiento estratégico. Uno tiene que estar consciente de que cuando formula estrategias y está en el trabajo estratégico, debe considerar los cambios futuros que pueden venir y generar las acciones o las previsiones necesarias. Otro punto importante es que las personas piensan que los jugadores son los mismos. Esto me gusta mucho reflexionarlo porque en el año 2000 yo participé en procesos electorales desarrollando algunas estrategias y los actores eran totalmente diferentes. Actores que hoy no están y otros que no existían. Entonces, en aquella época era así como pensar, una alianza era como algo no visto. Se venía de un modelo político monolítico en donde la oposición empezó a querer articular una alianza que nomás alcanzó para 2 partidos, pero empezó a cambiar la política. Pero hoy estamos viendo elecciones de bloque, gobiernos, incluso ya está hablándose de gobiernos de coalición. Por lo tanto, la manera de hacer política está cambiando. Los actores, aunque hay algunos ya veteranos que están actualmente en el gobierno federal o en la oposición, que muestran parte del pasado, también hay muchos políticos nuevos y muchas formas de expresarse y de organizarse diferentes. Nadie iba a pensar que hoy estuviéramos hablando ya de un tercer partido en el gobierno, en la historia reciente de México. O sea, ya hubo una transición democrática o no democrática, pero al final de cuentas, una transición, un cambio. Y aquel que no prevea el cambio de lo que puede ocurrir, será muy difícil que pueda anticiparse en el pensamiento estratégico y por ende en la estrategia. La política de México hoy es muy diferente a la de hace 20 años, mucho más a la de hace 40 años. Pero así está pasando, acaba de ocurrir en Colombia, ocurrió en Chile. Estamos viendo cómo se sacuden las estructuras políticas en los Estados Unidos y hoy se está hablando de una bipolaridad en geopolítica, donde estamos viendo ejercicios armados en el bloque ruso, chino y países aliados. Sin duda esto va a determinar el futuro de la política. Y uno podría pensar, ¿y eso en mi municipio, en mi estado, en qué afecta? Afecta mucho más de lo que uno cree. Simplemente lo que puede ocurrir con el Tratado de Libre Comercio, la cancelación, un tipo Brexit como el que se vio en Inglaterra, pudiera generar crisis económicas muy fuertes en México. ¿Cuál será la estrategia de cada líder político para establecer su crecimiento y su presencia con los ciudadanos, su credibilidad? Tendríamos que irlo pensando. Pero es un gran error no pensar que los actores cambien. Otro detalle es, usamos los mismos recursos y los recursos son limitados. Hace años se hacían las campañas políticas a través de la televisión. Yo recuerdo hace muchos años un anuncio de, algunos seguramente lo han de recordar, que tenía el estribillo de "pero te peinas, compadre". Unos spots que fueron muy revolucionarios para el momento que hicieron en el periodo de Carlos Salinas de Gortari. Pero todo bajaba por la televisión. Y la televisión, y más concretamente la cadena privada de Televisa, era el factor de comunicación. Hoy los recursos son diferentes.
Algunos se han limitado, otros se han expandido. Tenemos, por decir, toda la parte digital. Entonces tenemos portales, tenemos youtubers, tenemos líderes en las redes, tenemos cada ciudadano comunicándose y cada estrategia deberá ser diferente. Por lo tanto, los recursos son diferentes y son limitados a la vez. Por lo tanto, el pensamiento estratégico también tiene que pensar es cómo nos estamos relacionando y cómo nos estamos comunicando. Y por último, dentro de los errores comunes en el pensamiento estratégico, es que la estrategia es para que se resuelvan problemas. Y me gusta mucho porque siempre en las campañas estamos en el caos. Se quieren resolver las coyunturas y los problemas. Y las estrategias no resuelven problemas. Las estrategias plantean cómo abordar el futuro para que las cosas se generen, entendiendo que el problema es una contingencia. O sea, en este momento me surge, yo soy presidente municipal y me surge un periodista que me enfrenta con un tema que nosotros no lo teníamos previsto, ese es un problema. Pero si en la estrategia vamos estableciendo un mecanismo y una forma de comunicarnos que evite ese tipo de cosas, estamos generando condiciones mejores y no necesariamente resolviendo problemas. El enemigo mayor del pensamiento estratégico es pensar en lógica de problemas. Los problemas son para los procesos tácticos. Más adelante en otra unidad vamos a ver la diferencia entre planeación estratégica o estrategia y táctica. Pero los problemas se resuelven en la táctica. La estrategia y por ende el pensamiento estratégico va centrado hacia la visión futura. Esa visión donde tenemos que generar las condiciones para que no ocurran los problemas. ¿Vamos a poder eliminar todos los problemas? Yo creo que no. Por eso también existe la parte táctica. Pero si tenemos un rumbo claro, tenemos un horizonte, tenemos un pensamiento que se puede anticipar, sin duda podremos ser mejores estrategas y le podremos ofrecer un mejor servicio a quien nos tiene en confianza como la estrategia. Por lo tanto, quisiera decirles que el pensamiento estratégico es una forma de visionar con creatividad, ¿sí? Y transformar, con la capacidad de transformar el horizonte en el cual nos desarrollamos. Si no es eso, no es pensamiento estratégico. Si no estamos pensando, por decir un ejemplo, en México vendrá la elección importante en el año 24, y si los políticos no están pensando en el año 24 hoy y qué condiciones tienen que generar, entonces no están pensando estratégicamente. Están pensando probablemente en la subsistencia del día a día de su pellejo. Esa es la realidad. Por lo tanto, es una visión creativa. ¿Qué es creativa? Y esto vamos a ver elementos más claros de la creatividad en otra clase, pero son formas factibles, creíbles y realistas que toma uno y que no necesariamente lo toman los demás, ¿no? Por lo tanto, es una perspectiva que nos lleva a evolucionar la actual realidad en la cual nos desempeñamos. ¿Cuáles son las características del pensamiento? Fundamental, saber a dónde se quiere llegar. Siempre cuando yo doy una consultoría, lo primero que hago es platicar con los líderes, ya sea un aspirante a una candidatura, ya sea un gobernante, y les pregunto, ¿cuál es tu futuro? ¿Dónde te ves dentro de 5 años? ¿Por qué quieres ser alcalde? ¿Qué es lo que piensas de los ciudadanos? Porque entonces yo lo que estoy calibrando es esta parte de hasta dónde quieres llegar. Porque si alguien me dice, yo quiero llegar a ser presidente de México, la estrategia debería tener un cierto sentido. Y probablemente alguno se pueda reír al escuchar a alguien que diga, quiero ser presidente de México. Oye, pero apenas quieres ser candidato a regidor de tu municipio. Sí, es que es una visión a largo plazo probablemente. Puede ser soñadora o puede no ser soñadora. Aquí lo importante es que tengamos la visión, a dónde queremos llegar. Y es increíble, pero muchos ya hagan el ejercicio. Dense el tiempo de preguntarle a sus amigos que estén inmersos en un cargo público, ¿cuál es
su visión y su plan para los próximos 5 años. Se van a dar cuenta que muchos carecen de esa visión de a dónde queremos llegar. Entonces, es clave para establecer un pensamiento estratégico que tu asesorado sea una persona que tenga un pensamiento claro de qué es lo que quiere. Porque ahí podemos conocer las motivaciones que tiene, incluso su potencial para alcanzar dicha meta o dicho objetivo, ¿no? Por el otro lado, es saber dónde se encuentra la estrategia y su grado de progreso. O sea, ok, si quieres ser presidente de México, quiero ser presidente municipal. ¿Dónde estás? ¿Te conocen? ¿Qué opinión tienes? ¿Estamos en un momento importante, coyuntural, para que puedas tú ser o no ser? Entonces, la estrategia se presenta ahí. Siempre tenemos que preguntarnos dónde estamos parados. Entonces, es establecer 2 puntos importantes. ¿A dónde voy y dónde estoy? Fíjense que eso, a la mera estamos diciendo algo que en los últimos miles de años, desde los filósofos griegos, se ha preguntado. Pero desafortunadamente, muchos no nos preguntamos eso. Incluso piensen en su vida diaria. Piensen en su vida personal. Si tienen hijos o no tienen hijos. Si están estudiando una carrera o no la están estudiando. O tienen un trabajo u otro trabajo. ¿Qué quieren para los próximos 5 años? ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿Hacia dónde van? Son las preguntas fundamentales del hombre. Pero en esta sociedad que vivimos rápido, en esta sociedad que todo es relativo, empezamos a caer en políticas producto de la mercadotecnia. Y entonces yo empiezo a actuar como político con acciones muy coyunturales, muy del momento, pero ojo, y esto es algo que les quiero decir, los ciudadanos no son tontos. Nunca ofendan la inteligencia del ciudadano haciendo estrategias paliativas que no responden a un elemento esencial y de largo plazo de su líder político. Se tiene que primero responder qué es lo que quiero y en dónde estoy para poder empezar a establecer una estrategia correcta, ¿no? Otro punto que es muy importante también es saber definir el cambio necesario. Si yo todas las semanas viajo de la ciudad de Guadalajara a la Ciudad de México y tomo la misma carretera, eso no es hacer una estrategia, no ha cambiado nada. Hacer una estrategia es buscar nuevos caminos creativos que me permitan mejorar mi posición de dónde estoy hacia dónde voy, ¿sí? Con una visión. Por lo tanto, hacer lo mismo, siempre lo mismo, ni es estratégico ni dará resultados. Entonces, cuando uno tiene claro dónde estamos parados y hacia dónde vamos, tenemos que pensar que tenemos que cambiar. Sí, quiero ser presidente de municipal. ¿Qué tengo que cambiar para yo lograr ser presidente municipal? O se las pongo en otra dimensión. Yo quiero ascender en mi puesto de trabajo. Quiero llegar a ser gerente de compras. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que estudiar? ¿Tengo que trabajar más? ¿Tengo que cambiar mis esquemas de evaluación de desempeño? Algo tengo que cambiar. Me tengo que cambiar de forma de ser, de forma de vestir, cambiar mis relaciones, mis contactos. Hay tantas probabilidades de cambio, pero lo único que sí les puedo decir que si ustedes no plantean un escenario de cambio, difícilmente van a poder construir una estrategia, porque hacer lo que siempre se hace no es estrategia, es repetición táctica. Y más adelante en el libro que recomendaré de Ramón Muñoz, veremos las canastas de la creatividad. Y hay una parte muy importante de hacer las cosas bien, las que siempre se hacen bien, pero hacerlas mejor todavía. Pero eso no llega a ser todavía la estrategia, ¿no? Y entonces el otro punto es saberse autoevaluar. Siempre he dicho, cada vez que yo le presento una encuesta a un líder, a un político, les hablo de que existe un fenómeno que se llama el síndrome de la negación. Los políticos
más los políticos que otros, pero incluso los padres de familia o los ejecutivos o los maestros en la escuela, tienen la resistencia de autoevaluarse y autocriticarse. Como el político vive de la imagen y de alguna manera del ego, o sea, un líder que muchos lo adulan, un líder que muchas personas dicen que es muy inteligente, que toma decisiones sabias. Y aquí, ojo, ustedes lo han de haber escuchado alguna vez, la frase política que cuando un político dice que los cocodrilos vuelan, es que vuelan, bajito, pero vuelan. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos hacen de la palabra del político una verdad absoluta, y no lo es así. O sea, también el político comete errores. Entonces, en la estrategia lo primero que tiene que tener también el político es, después de saber dónde está, a dónde va y cuál es su plan, es cuáles sus limitaciones, cómo ha sido mi desempeño. Me tengo que autoevaluar. Un político que no se deja decir las cosas, yo les recomiendo que no lo asesoren. Porque terminarán ustedes repitiendo lo que el político desea. Y en esto, no sé si en otra materia se les haya dicho, pero si ustedes son consultores o desean ser consultores, deben de tener rigor intelectual e independencia de criterio. Y a veces, aunque el político sea el líder de su equipo político o sea su cliente, no tendrá la razón. Y uno tendrá que decir las cosas como son. Y si no funcionan, entonces tendremos que buscar otro camino como consultor. Pero el consultor debe tener esa autonomía. Por consecuencia, también tú como consultor debes de tener tu autoevaluación. Como consultor también debes tener tu meta, tu posición real, qué debes de cambiar y cuáles son los nuevos escenarios. Fíjense que al final es igual que los políticos. Nosotros como consultores nos tenemos que reinventar permanentemente. En lo personal, procuro reinventarme y procuro cambiar. No siempre he hecho la misma consultoría, he hecho cambios y ajustes y deseo y tengo muy claro hacia dónde quiero llegar. Por lo tanto, eso me ayuda a tener mi propia estrategia como consultor, dueño de una empresa consultora y a hoy vicerrector de una escuela de política y gobierno en la Universidad de Santander. Al final, todo esto es parte de un proyecto de vida que cada uno va planteándose. Fíjense que yo voy mezclando un poco el tema cotidiano, el tema político, el tema personal, con esta parte fundamental, que es el pensamiento estratégico. Si ustedes tienen pensamiento estratégico, sin duda van a tener mejores resultados en su vida. Ahora, ¿qué atributos debes de tener para tener un pensamiento estratégico? El primero, yo le llamo perspectiva sistémica. La teoría de sistemas nos habla de que la suma de las partes es mayor que la suma directa. O sea, un conjunto de elementos hacen más valor que sus partes separadas. Eso se llama sinergia. Bueno, la perspectiva sistémica lo que pretende es que ustedes observen, analicen y determinen en su entorno todos los elementos que pueden generar un proceso sistémico, un proceso donde consideramos, por decir, hace rato hablamos de ejemplos internacionales, Tratado de Libre Comercio. ¿Cómo le puede, si yo soy alcalde de un municipio, si eso llega a ocurrir, cómo va a afectar a los locatarios del mercado? Yo pregunto, ¿cuántas cosas se venden en China y otros países en los locales de los mercados? Muchas. Piensen de repente que se acaba el tratado, se elevan los aranceles y volvemos a solamente productos nacionales. ¿Ese comerciante se va a afectar? ¿Va a requerir una política pública que yo tengo que imponer si soy alcalde? Entonces empezamos a hablar de manera sistémica, empezamos a pensar. Entonces tenemos una perspectiva, una visión de futuro que tiene que ver con todos los elementos que juegan, ¿no? Eso es muy importante. Segundo, es mantenerse enfocado.
Cuando yo hago las estrategias y establecemos con los comunicadores en la campaña el mensaje, les gusta mucho, igual que los que hacen las propuestas, hablar de 15 temas, 15 opiniones, 15 propuestas, y lo único que estamos haciendo es no estamos centrando el esfuerzo estratégico en lo que queremos. Mantenerse enfocado es no salirse del camino, decir lo que siempre tenemos que decir y decírselo a los que tienen que escucharlo. Entonces nos mantenemos enfocados. Queremos un municipio captador de ingresos, captador de inversiones de las empresas, nos mantenemos enfocados. No vamos a desviarnos con otra política pública. Eso es lo que produce un pensamiento estratégico. Enfocamos en lo que queremos y no nos movemos. Vamos en nuestro camino. Pero las cosas cambian, los entornos cambian. Sí, podemos tener adecuaciones, pero nuestro enfoque final no varía. Podemos variar algunos aspectos tácticos, algunos elementos, incluso complementamos. Quien tiene una visión sistémica se da cuenta que otras situaciones se convierten en una buena oportunidad para el enfoque que tenemos y podemos incrementar nuestro abanico. Pero se fijan, es una combinación entre pensamiento integral o sistémico y enfoque de lo que queremos, ¿no? Entonces, la clave es cómo mi entorno lo aprovecho y lo enfoco en lo que yo quiero. También está el pensamiento oportuno, ¿sí? El pensamiento oportuno es planificar el futuro, estar en el momento correcto, no decir, porque luego nos pasa, si yo hubiera hecho esto, si hubiéramos considerado, el pensamiento oportuno es el complemento con la visión general y el enfoque. Eso lo convertimos a acciones que en el futuro próximo nos pueden afectar o complementar, ¿no? Y luego tenemos el pensamiento hipotético. A veces, cuando estudiaron ustedes seguramente la preparatoria o la universidad, les enseñaron el método científico. Ya hablan de la hipótesis, el pensamiento hipotético, todo ese tipo de elementos. Bueno, todos tenemos que estar haciéndonos hipótesis permanentemente. ¿Qué pasa si hoy traigo más inversión, logro que una empresa se instale? ¿Qué pasa si me falta agua? ¿Qué pasa si contamina? ¿Qué pasa si no tengo mano de obra suficiente para abastecer el empleo de esa empresa? ¿O qué pasa si ocurre un incidente que no está considerado dentro del ejercicio del gobierno o de la campaña? ¿Qué pasa si me sacan un escándalo en campaña? Entonces, esa hipótesis, ¿sí?, la tenemos que preguntar y tenemos que generar planes alternativos. Aquellos que asesoran o que viven sin pensamiento hipotético, difícilmente pueden encontrar caminos alternos a lo que hemos estado hablando. Entonces, siempre es bueno decir, ¿qué pasa si, por un ejemplo, qué pasa si esta universidad decide no continuar con un proyecto de escuela política? ¿Qué tengo que hacer? Hoy tengo pensado ese escenario, se ve poco remoto, pero tengo algún plan, aunque esté un poco lejano, ¿podría tomar otra alternativa o no la podría tomar? Si no me doy cuenta, no veo el entorno, no tengo pensamiento sistémico, no lo veo oportuno y ni siquiera me planteo la hipótesis, el día de mañana me pueden decir, se acabó el trabajo. ¿Cuántas veces le ha pasado eso a alguien que ustedes conocen? Y estaba muy contento en su empresa y al día siguiente hubo un recorte de personal y ni cuenta se dio. Ese es cuando uno valora si alguien tiene pensamiento estratégico, cuando te expresa decir, no la vi llegar. Si no la viste llegar, es que no tenías pensamiento estratégico. Si dices, creo que puede venir por aquí, y yo tomé provisiones, tomé ciertos caminos de acción que hoy me ayudan, eso es tener pensamiento estratégico. Y eso es lo mismo en política. En política dices, no vi llegar este ataque, no vi crecer este líder opositor, no vi que este problema de la sociedad iba a crecer.
¿Dónde estabas? ¿Estabas enfocado? ¿Estabas en el juego político? Esas son las cosas que un consultor tiene que ayudarle a resolver a un líder político. Y, por último, ser sensible a las oportunidades. O sea, las oportunidades se presentan, pero si no las sabes leer, no las identificas. Entonces, en resumen, el pensamiento estratégico es una visión que con creatividad te permite ver el futuro, apreciar el futuro, donde debes de considerar que las condiciones cambian, los actores cambian, los recursos cambian, ¿sí? Y para eso tenemos que tener una visión sistémica con la capacidad de entender los riesgos, las oportunidades, tomar esas oportunidades con opciones diferentes, ¿sí? De maneras que responda a posibles escenarios. Un consultor siempre debe construir escenarios. No necesariamente tiene que comunicarlos a su líder, a su cliente, pero debe estar siempre construyendo escenarios, donde debe decir dónde quiero colocar a mi asesorado en este escenario. Un escenario adverso, un escenario favorable o un escenario de continuidad. Pero si no generamos escenarios con todas estas reglas, va a ser muy difícil. Entonces, el pensamiento estratégico es una habilidad, al final es una competencia, ¿sí? Que debe de generar confianza, saber negociar y mantenerse en un equilibrio. No es un conocimiento como tal, es la suma de una serie de habilidades y acostumbrarse a pensar de una manera. Eso va a ayudar y más adelante en otras clases vamos a ver que hay otros elementos que ayudan al pensamiento estratégico. Ahorita lo describí, pero ¿cómo logras el pensamiento estratégico? ¿Cómo alcanzas a desarrollar las competencias estratégicas de pensamiento para tener ese pensamiento? Entonces, esto lo vamos a ver. Tiene que ver la personalidad, tiene que ver el proceso creativo, tiene que ver el liderazgo. Todos esos elementos inciden en tu manera de pensar. Si tú no tienes pensamiento o puedes fortalecerlo, te invito a que lo hagas si deseas ser consultor. Hay muchas formas, hay muchos ejercicios, pero al final te dejo de tarea, adicional a las tareas que verás en la asignatura, que te lleves esa reflexión, que pienses en tu forma habitual de ser, cuántas veces estás anticipado en el futuro, qué éxito has tenido, cómo lo haces y sobre todo, cuál es tu plan, cuál es tu plan de carrera y vida. Eso te va a ayudar mucho a tener un mayor pensamiento estratégico. Por lo pronto, esta es la primera clase. Muchas gracias.